Muy buenos días para todos. Regresamos a este primer día del Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte, que en su 13ª versión propone el tema frágil. A todas aquellas personas que se conectan en ese momento, les recordamos que las ponencias tienen una duración de 45 minutos y posteriormente se dará un espacio de 30 minutos para las preguntas, las cuales podrán ir consignando en el chat del Facebook, y será el moderador el encargado de ponerlas en conocimiento una vez finalice la ponencia. Agradecemos a todas aquellas personas conectadas y recibimos nuevamente al profesor y decano de la Facultad de Artes, Gabriel Mario Vélez Salazar, quien presentará al ponente Ricardo González con la conferencia número 2, Imágenes y ritos contra la fragilidad de la vida. Bienvenidos. Muy buenos días todavía. Tengo el placer de presentar al profesor Ricardo González. Ricardo González es licenciado en Artes por la Universidad de Estocolmo, magíster de la Universidad Autónoma Nacional de México y doctor en Historia y Teoría del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la Cátedra de Arte Americano I Colonial en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, director de la Maestría en Patrimonio Artístico y Cultural de Sudamérica Colonial de la misma universidad, director de varios proyectos de investigación, ha publicado numerosas colaboraciones en libros, simposios, congresos sobre temas de arte argentino, particularmente del periodo colonial. Entre sus libros se destacan Arte, Culto e Ideas en Buenos Aires Colonial, de la Fundación Espigas Telefónica del año 2000, e Imágenes de dos mundos, la imaginería cristiana de la Puna Jujuy, de la Fundación Espigas Telefónica de 2003. Ha recibido varios premios, entre ellos el de la Fundación Espigas Telefónica, justamente en 1998 y 2001, y el premio a la investigación en Historia de las Artes Plásticas en el primer concurso del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en 2003, y el premio Christie's para realizar estudios de escultura en Francia en 2001. Profesor, muy buenos días, agradecemos su presencia hoy aquí, le doy la palabra. Profesor Ricardo González. Profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Ahora sí. ¿Me escuchan bien, no? Sí, señor. Bien. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecerles. ¿No se escucha bien? Sí, señor, se le escucha muy bien. Adelante. Bien. Muchas gracias. Quiero agradecerles a la Universidad de Antioquia, en primer lugar, la invitación. Y justamente cuando me invitaron, yo estaba trabajando sobre un tema que tenía que ver con la fragilidad o con el desamparo de la vida. Estaba escribiendo sobre un santero de la Puna de Jujuy, y entonces me pareció muy adecuado continuar con este tema, proyectándolo hacia los antecedentes que la fragilidad y el desamparo tienen en el mundo andino, y de qué manera esto se ha reflejado en el ritual, en los pedidos y en el papel del sistema religioso y de las imágenes en la tradición andina hasta nuestros días. Una de las observaciones recurrentes entre los primeros cronistas de los Andes fue la vulnerabilidad a que estaban expuestos sus habitantes por causa de las condiciones naturales. Tanto las características geológicas como la influencia de la altura en las temperaturas y las dificultades para garantizar, en muchos casos, cierta regularidad hídrica que permitiese asegurar el ciclo agrario, no solo limitaban la variedad de cultivos posibles, sino que amenazaban la producción aún de aquellas que podían adaptarse a las condiciones geofísicas. La producción agropecuaria
medio de subsistencia básico de las culturas indígenas de la Puna y de la Sierra Andina, ha presentado, desde que tenemos noticias, problemas graves de rendimiento. Los elementos claves de estos problemas han sido el régimen de aguas, el frío y las tormentas. La escasez de cursos fluviales en las zonas altas hacen que la suerte de las cosechas dependan de las lluvias. En general se limitan a la temporada de diciembre-marzo. Por otra parte, las bajas temperaturas causadas por la altura hacen que las heladas puedan producirse durante el primer periodo de crecimiento de los cultivos, amenazando así con matar los brotes antes de que estos consigan desarrollarse. A lo que se suma la agresiva acción del viento y las tormentas de granizo, capaces de estropear aún las plantas ya crecidas. Esta exposición a los fenómenos meteorológicos fue una constante, aunque sin duda mitigada o contrarrestada antes de la conquista, por un modo más eficaz de adaptación social y laboral a estos requerimientos, así como una serie de recursos tecnológicos puestos en juego por las culturas de los Andes. A pesar de estos esfuerzos, los resultados parecen haber sido relativos. Polo de Ondegardo asegura que aliende no cogerse en toda ella más que papa, y aún muchas de ellas no se dan que de 5 años los 3, por la mayor parte son aviesos. Datos confirmados por Pedro Pizarro y por Ciesa de León, quienes consignan que cuando los años eran estériles o faltos de agua, las privaciones llegaban a extremos que amenazaban la subsistencia. Hay que agregar que estos problemas climatológicos, los que devienen de la estructura física del terreno, de sus cordilleras desiertas y frías, donde la vida apenas es posible, y sus limitados valles en los que se concentran las etnias agricultoras. A tal punto parece determinante la estructura física que Ciesa no duda en considerarla la causa principal de la facilidad con que se extendió la conquista en el Perú, ya que resultaba prácticamente imposible vivir fuera de esos limitados espacios donde la agricultura era posible. Así planteada la cuestión agraria que tocaba la subsistencia, pone a la vista un conflicto entre las necesidades y las posibilidades y recursos para satisfacerlas, es decir, cómo garantizar una producción que conlleva la existencia misma de la comunidad. Hay, por un lado, una interpretación fenoménica del problema y una búsqueda de soluciones técnicas, pero por otro lado, hay también una búsqueda en el terreno de la concepción religiosa que propone otras vías de acción. En este plano, tanto los ritos como las imágenes que ponen a la vista las deidades o las huacas a las que estos ritos se dirigen, constituyen un reaseguro de las prevenciones tecnológicas. Esta vinculación marca una manifiesta cercanía de la religión y el ritual con las necesidades de la vida práctica, particularmente la producción, pero también otro tipo de necesidades en las que las perspectivas de los orígenes y las raíces míticas de los linajes se consideran dotados de poderes que eran herramientas aptas para pautar formas de acción sobre el entorno, antes que paradigmas de carácter simplemente histórico. Las huacas y los dioses están especialmente relacionados con el mundo productivo y de un modo más general con la solución de las vicisitudes de la vida. Como señala Pablo de Arriaga, fuera de ocasiones de fiestas, enfermedades, cementeras o algunos trabajos que le sobrevienen, no se acuerdan muchos de sus huacas. Así, el requerimiento de colaboración sobrenatural no excluía la búsqueda de soluciones tecnológicas y cubrían un amplio espectro que iba de las formas de acción comunitaria a la manipulación hídrica y biológica. Como es sabido, la producción en pisos ecológicos o en archipiélagos fue un recurso sumamente apropiado para expandir el registro productivo, desde los valles templados de las yungas hasta la costa, aprovechando así las ventajas de cada microclima para diversificar los cultivos. Esta modalidad productiva incidió fuertemente en la forma habitacional, ya que siguiendo las alternativas de las plantaciones, las comunidades se repartían en distintos enclaves, configurando un sistema de habitación múltiple, hecho que a su vez
propiciaba un modo de vida inmerso en la naturaleza y el tendido de una red de articulación comunitaria capaz de ordenar el conjunto. Complementariamente, la adecuación de especies vegetales a zonas altas y riego de temporal permitió expandir el área cultivable a zonas altas provistas de andenerías, mientras que el manejo hídrico por medio de sistemas artificiales de riego, a veces de notable complejidad, permitió garantizar cultivos que, como el maíz, requerían regularidad en la provisión de agua. A estos recursos se debe sumar el uso de fertilizantes, que como el guano o el pescado, eran traídos desde la costa marítima. Es evidente, entonces, que no debe pensarse que las soluciones rituales obturaron el camino a la búsqueda de mecanismos prácticos para la solución de los problemas de la región, como también que estas soluciones no parecen haber agotado las expectativas ni provisto un alto grado de seguridad efectiva. Contrariamente, no parece haber habido un sentido de contradicción, sino más bien de complementariedad entre lo que podríamos considerar una solución positiva y una sobrenatural. Ambos mundos entrecruzaban en un continuo, en el que a veces el mismo mito proporcionaba las bases para el desarrollo de un proyecto tecnológico. La bella historia de Pariacaca y Chuquisuso, que ha sido publicada por Arguedas y Dubiols, el famoso manuscrito de Guarauchirí, debido al padre Ávila, pone a la vista justamente una relación de este tipo. Pariacaca, con poderes sobrenaturales, encuentra a la bella joven Chuquisuso llorando mientras regaba su campo de maíz, porque el agua no era suficiente. Enamorado de ella, va a proponer conseguir agua de la laguna para que pudiese solucionar los problemas de riego. Y así lo hizo. Pero a cambio le pide a Chuquisuso que duerma con él una vez solucionado el problema. Traída el agua, ella le va a pedir que la traiga no de la laguna, sino más bien del río, que implica mayor caudal. Pariacaca concede nuevamente esto, y entonces finalmente consigue el amor de Chuquisuso, con quien se va a la boca toma del acueducto, donde ella decide quedarse y convertirse en piedra, es decir, en huaca. El mito no solo propone el relato acerca de la construcción de la sequía de riego, sino que proporciona también en la figura de Chuquisuso una heroína que propició la construcción y que finalmente quedará convertida en huaca y será objeto de culto por parte de la población o del Ayllu Cupara al que pertenecía. La historia muestra claramente la complementariedad de ambas perspectivas, dándole a la solución técnica un encuadre mítico. Los habitantes del pueblo celebran cada mes de mayo el rito con el que honraban a Chuquisuso, con chicha, ticti, juices y llamas para adorarla. Permanecían 5 días en un bosque de Quilluar, limpiaban la sequía, luego festejaban y cantaban, mientras una mujer elegida para personificarla servía chicha de nuestra madre, diciendo, soy Chuquisuso. Se actualizaba así el mito de origen, es decir, los acontecimientos que habían proporcionado el agua necesaria para el maíz, o más prosaicamente, la construcción de la sequía. Cabría notar que en el relato, la primera provisión de Pariacaca desde la laguna es reemplazada luego por la exigencia de su pretendida para que la toma provenga directamente del río, lo que podría aludir quizás a una memoria histórica de las diferentes fases de construcción del acueducto. La historia, la naturaleza, el mito y la técnica parecen entretejidos de modo inexplicable, apuntando a las condiciones necesarias para sostener los cultivos. El ritual es el punto de cruce entre la concepción mítica del universo y las soluciones tecnológicas desarrolladas para efectivizar el control sobre la explotación productiva. Son, en cierto modo, el elemento interactuante entre el plano real y el fantástico, concebido con el fin de mitigar la vulnerabilidad de la existencia mediante la colaboración de los grandes gestores del mundo,
estableciendo una vía de comunicación con esa zona ajena a través del vehículo de la ofrenda. La dinámica ritual era lo suficientemente dominante en la cultura andina para pautar el tiempo, cuyo orden estaba basado en la organización ceremonial ajustada en gran medida al calendario agrícola. Por todo el mundo andino se hacían regularmente ofrendas y sacrificios, ayunos y penitencias. Se procesionaba a los templos y adoratorios para facilitar estas condiciones. Dice Huamampoma, de cerro en cerro andaban haciendo ceremonias y llorando, y se llevaban adelante los pontífices hechiceros y sacerdotes, confesores, mochando las dichas huacas. Cobo señala que el granizo, un enemigo central de los cultivos que vivía en una cueva, también era aplacado con sacrificio. En su conocida Carta al Rey de España, Huamampoma de Ayala define las unidades temporales del año según las celebraciones propias de los distintos meses, las que estaban dedicadas al sol, a la luna, a las diferentes deidades y huacas, y en las que se pedía fundamentalmente por la producción de ganado, por la producción agrícola y por las condiciones meteorológicas. Comenzaban con el Inti Raymi a fines de mayo o a comienzos de junio, fiesta solar que sería homologada con el Corpus cristiano. Se realizaba en el Coricancha y se rogaba al sol que todas las cosas estén en paz, multipliquen las gentes y haya comida. En julio se repartían las tierras y se afrontaban las chacras, y en agosto se llevaban a cabo sacrificios domésticos para sembrar maíz. En este mes sacrificaban en los ídolos y huacas, pobres de este reino con lo que podían, juices, muyo y santo, chicha, carneros. Algunos ofrecían en cada pueblo a sus ídolos con sus hijos. En consonancia, según estos registros de Huamampoma, la siembra se celebraba la llamada Yaguaira, dirigida igualmente a la prosperidad de la misma, en la que los sacerdotes ayunaban y los indios festejaban cantando rogativas. Se realizaban rituales ligados a la tierra o Pachamama y se reverenciaban las mujeres en tiempo de sembrar, pidiendo suerte en las cosechas. Se rendía culto a los ancestros, sacrificando y echando chicha en las chacras, y en los estanques, maíz blanco que luego empleaban para sembrar. En septiembre se celebraba la Situa, o fiesta de la luna, y en octubre era el mes de la ofrenda de las lluvias, con que azotaban perros para que lloraran y se ataban llamas negras en las plazas, privándolas de alimento con el mismo fin. Los indios procesionaban en los cerros, dando voces y gemidos, muy de veras, con todo corazón, pidiendo agua del cielo por una cama. Molina del Cusco señala que las gentes y tierras sean prósperas, acreciéntales las comidas y frutos de la tierra y las papas y todas las demás comidas que criaste, multiplícalas para que no padezcan hambre ni trabajo. Como vemos, todas las rogativas registradas por los cronistas o por los diferentes escritores que escribieron el mundo andino, algunos pertenecientes a él, como Garcilaso o Huamampoma, dan cuenta de este requerimiento permanente en favor de condiciones favorables para la vida. A este calendario oficial debemos agregar que se desarrollaba localmente en honor a las deidades particulares de cada comunidad y región. Resumiendo, el ciclo agrario tenía un lugar central en la determinación de las celebraciones y esta disposición se extendía durante el periodo junio-enero, es decir, desde los prolegómenos de la siembra hasta que el periodo crítico de los brotes había pasado. El Inti Raymi tenía justamente ese doble carácter de agradecimiento por los bienes recibidos en el ciclo que se agotaba y de rogativa para el ciclo
que se iniciaba. Los cronistas suelen hablar en general de estos rituales. Sin embargo, y como también registran en sus textos, a lo largo de los Andes los innumerables parcialidades adoraban distintas deidades en un sistema bastante complejo que combinaba las huacas particulares de cada etnia, ligadas generalmente a su origen y litificadas o personificadas a través de elementos de la naturaleza, como cerros o lagunas, con deidades generales que pertenecían tanto a grandes santuarios oraculares como a los dioses dominantes en los panteones de los conquistadores, como era el caso de Inti para los incas, y que eran adoptadas por los pueblos conquistados, además de deidades domésticas llamadas conopas, que tenían que ver con rituales más bien particulares, y también con cierto tipo de deidades que estaban dedicadas a proteger específicamente determinado tipo de ganados o determinado tipo de cultivos, como podían ser las papas saras o la coca mama, que estaban, por así decirlo, especializadas en la protección de estos cultivos. Lo interesante es que estos sistemas o estos distintos niveles de deidades no eran entre sí contradictorios, sino que podían complementarse y podían funcionar simultáneamente para las distintas etnias y las distintas regiones. Este complejo sistema de huacas de diferentes alcances se extendía a lo largo y ancho del territorio con un rasgo común. Los panteones eran dentro de este esquema abiertos. Los conquistadores imponían sus dioses sin desterrar a las deidades de los vencidos. A la vuelta, los vencidos adoraban las deidades de los conquistadores sin por eso dejar de lado las propias. El comentario de Acosta en el sentido de que Coricancha era una especie de panteón donde los incas habían puesto las representaciones de las deidades de los pueblos conquistados, y no solo eso, sino que habían también organizado su culto, muestra bien cómo operaba este sistema. Contrariamente a esta apertura y a la variedad de personajes y relatos implicados, la clave del sistema radicaba en un mecanismo conceptual que permanecía invariante. La lógica desde la que se pensaba el ceremonial tenía que ver con la idea de retribución. Esto es, la entrega a la huaca de determinados elementos a cambio de los requerimientos que se le hacían. Lo que se pedía era, según vimos, facilidades para morigerar la dureza de la vida, especialmente una disposición meteorológica benéfica. Lo que se entregaba eran elementos valorados de la cultura en la vida cotidiana y guardaban cierta afinidad en prácticamente todo el territorio. La relación se basaba en la consideración del poder sobrenatural de los dioses y de las huacas, que las capacitaba para moldear los acontecimientos de la naturaleza, algo que los hombres no podían hacer, o hacían limitadamente, según vimos, con recursos técnicos. Este poder superior se apoyaba a su vez en la idea de diferencias de naturaleza entre las huacas y los hombres, más allá de que muchas lo habían sido en el relato mítico. Estas diferencias eran justamente las que le conferían el poder para dominar los aspectos del entorno que los hombres no podían hacer. En cambio, remarcaban el uso de formas de otras formas de representación. Este carácter diferente que se asignaba a las huacas de los hombres tenía su expresión también en la concepción formal o en la concepción icónica que
que se les asignaba. Es interesante, tanto Garcilaso como Cobo señalan que mientras que tenían habilidad para representar imágenes decorativas o imágenes que no tenían un sentido ritual de una manera que podríamos llamar naturalista, las huacas y particularmente aquellas que tenían algún tipo de significación oracular o ritual, eran justamente tratadas de una manera antinaturalista y con rasgos que tendían a lo monstruoso. Curiosamente, Manuel Toussaint, el historiador mexicano, dice algo similar para las imágenes mexicanas. En todo caso, la forma más común de las huacas, que materialmente estaban representadas de manera lítica, tenían una forma ausada, poco naturalista y a veces levemente figurativa. Hay problemas de sonido porque me dicen que no me están escuchando bien, ¿puede ser? Profesor, yo lo oigo muy bien. Bien. Esta cuestión figurativa desde el punto de vista formal tenía también su correlato en la representación de las voces. Marco Curatola, un arqueólogo ítalo-peruano, ha mostrado cómo en Chavín las voces de quienes respondían los oráculos a nombre de las huacas eran filtrados por acueductos que las desfiguraban de manera que saliesen al exterior de una forma poco relacionable con la voz humana. Es decir, que tanto en el caso de las imágenes como en el caso de las voces, lo que se trataba justamente era de poner de manifiesto el carácter no humano de las deidades y por lo tanto la capacidad de manejar poderes que no estaban permitidos a los hombres. Resumiendo, las variedades de deidades de distinto nivel y mecanismos rituales, bastante uniformes, constituyen el par complementario que ordena la concepción religiosa ofrendática andina, donde el isomorfismo estructural del rito encarna en seres que no guardan coherencia en cuanto a su origen, identidad ni configuración. Esta articulación de una estructura formalizada con una narrativa variada será fundamental para comprender la introducción del cristianismo, así como las peculiaridades que adoptará. Como dijimos, las celebraciones proponían la entrega de elementos valorados mediante los rituales, con el fin de captar la benevolencia y colaboración de estas entidades sobrenaturales. Complacer a las huacas era proporcionarles lo que se apreciaba, especialmente en primer lugar la chicha. Ya tenemos algunas citas de Arriaga especialmente, que él fue parte de la campaña de extirpación de idolatrías, por lo tanto iba de pueblo en pueblo desenterrando las huacas y recogiendo relatos de los rituales, es decir, que estas son registros de primera mano, podemos decir. A la huaca, a la chicha, seguía la coca, que era un elemento también sumamente valorado en la cultura, a tal punto de que no era de uso popular, sino que estaba dedicado a los rituales y a personajes de élite dentro del sistema incaico. La coca tenía entonces además una clara connotación social.
en palabras de Arriaga, era una ofrenda que se daba a todas las huacas y en todas las ocasiones. También el maíz, base alimentaria en los Andes, era otro elemento ritual común molido o entero, mezclado con coca, sangre o cebo de llama. Los jardines de Coricancha disponían de plantas de maíz en las que se mezclaban otras que lo representaban detalladamente, pero hechas de oro y plata, según cuenta Garcilaso. El espingo, que era una fruta medicinal, y también algunas plantas como la chuma, de efectos alucinógenos, y una especie de paja llamada oicho, eran parte de los elementos que comúnmente se dedicaban a los rituales en las ofrendas que se daban a las huacas. Las ofrendas incluían también sacrificios, principalmente de llamas, criadas con ese fin. Arriaga los describe, como pueden ver acá en la parte de abajo de la cita, daban vueltas en torno a una piedra o en torno a la huaca y luego le sacaban el corazón con el cual asperjaban a la misma huaca. Se usaban también estatuillas de oro que las representaban y los sacrificios podían incluir eventualmente hombres y mujeres en casos de catástrofes extremas, cuando se recurría al capacocha. Estos elementos suntuarios, como el tejido de cumbi y el oro, las plumas de los guacamayos y otros pájaros coloridos y vestidos de calidad, formaban también parte de estas ofrendas. Las prendas se empleaban tanto como parte del vestido de los celebrantes, como para adornar a las huacas y para ofrendárselas a ellas. Naturalmente se esperaba que la retribución se esperaba la retribución y la cesión, y tenía que ver con el logro de los objetivos que los ritos perseguían, y que aparecían invariablemente formulados en las oraciones, y muchas veces connotados en la misma selección de los elementos rituales. Con maíz se pedía maíz, con llama llamas, con la conopa de los cuises cuises, y con mullo el agua. Así, a menudo, aunque no siempre, va a aparecer una relación entre la ofrenda y el pedido, como la hay entre la significación ritual y la social del ofrendado, un doble espejo que integra realidad y concepción, práctica social y simbólica. El mecanismo de estos rituales tenía una serie de pasos, el primero de los cuales era la invocación, que se realizaba frente a la huaca, que tenemos una reproducción de una huaca del Museo de Chan Chan, y en donde entonces se enunciaban los pedidos, o se enunciaba el nombre de la huaca con una voz entrecortada, alzando los brazos en una especie de movimiento de baile. Si se trataba de una imagen cuya escala lo permitía, porque a veces las huacas eran cerros o lagunas, se hacía esto dando vueltas en torno a ella, así los oficiantes como las víctimas sacrificiales. Los cantos eran normalmente acompañados por ritmos de cajas, trompetas, caracoles, pincuyos, flautas de hueso y de caña, tamborines y otros instrumentos de uso ritual. Los pedidos estaban vinculados al tipo de celebración, con los fines perseguidos, ya que cada objetivo, además de vincularse a cierta huaca, requería oraciones y elementos de ofrenda particulares. El segundo paso era la aspersión de chicha sobre la materialidad, sobre el cuerpo de la huaca, que era infaltable y que se efectuaba también sobre la tierra, en el pozo de la ofrenda, que solía estar frente a la huaca, en el sitio del sacrificio o sobre los cuerpos de los malquis, en el caso que las huacas fuesen los cuerpos momificados de los antepasados. La idea subyacente es el convite de un elemento apreciado, un procedimiento que llevaba a protocolos estatales, como lo ha mostrado Cummings, pero que también se empleaba en las más triviales situaciones cotidianas. El tercer paso era la ofrenda, para la que regía el mismo concepto. Se aderezaban flores, mantas a los elementos que se iban a sacrificar, particularmente llamas o cuises, y eran conducidos entonces en torno a las imágenes. Con su sangre se asperjaba la huaca, y si ella cuenta que había visto que ciertos indios llevados
llevaban a priesa cuanto más podían de la sangre del cordero, es decir, de la llama en la mano, y las echaban encima de las papas que tenían en los costales. En todo caso, la sangre de los sacrificados era un elemento preciado para la reproducción de la vida, como parece haberse sido también el caso de las cabezas trofeos representadas generalmente con tallos vegetales emergiendo de sus bocas. El modo final de procesar la ofrenda era normalmente la quema en un pozo a los pies de la imagen. Polvos de colores y pestañas eran en cambio sopladas hacia la imagen en el acto de mochar, que era producir un cierto sonido con los labios dirigidos a la boca. La llegada del cristianismo no abolió este modo de concebir las cosas, sino que contrariamente lo consolidó con la aparición de nuevos gestores a quien recurrir. Recordemos que el patrón religioso andino era tan flexible desde el punto de vista de sus contenidos y relatos como persistente en relación con la estructura conceptual. La consecuencia de esta doble característica no podía ser otra que la rápida incorporación de los personajes de la historia cristiana al repertorio de deidades propias, y al mismo tiempo la simbiosis del ritual andino con las figuras tutelares cristianas. Al actuar de este modo no se estaban traicionando las propias creencias, sino más bien dándole continuidad histórica a la administración tradicional del dominio en los Andes, que no había implicado la liquidación del dominado ni de sus creencias, sino más bien una recomposición del panteón con la exigencia de inclusión de las deidades del conquistador sobre las bases procedimentales análogas. Al ampliar su espectro religioso con los personajes provenientes de las narraciones de sus conquistadores cristianos, se estaba haciendo lo que siempre se había hecho a lo largo de la movida historia de los cambios del poder en los años. La ambigüedad para la excluyente concepción cristiana conllevaba esta manera integradora, era percibida naturalmente de otro modo desde la perspectiva indígena. Muchos de los evangelizadores y de los frailes que trabajaron en los Andes notaron claramente esta ambigüedad. Quizás el que más detalladamente lo explicó fue Arriaga, justamente por su papel en la extirpación y su conocimiento detallado de los rituales indígenas. Entonces él decía, estos indios pueden hacer a dos manos, y yo sé donde de la misma tela que le hicieron el manto a Nuestra Señora, le hicieron luego una camiseta a la huaca. Naturalmente los españoles no podían aceptar esta concepción andina, aunque tuvieron la lucidez de utilizarla, propiciando la simbiosis de Santo Tomás y del mismo Jesús con huacas, o de María con los cerros y la Pachamama. Ramos Gavilán y Calancha relatan la ceremonia en que el arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo, el futuro santo, besó con su séquito una huaca travestida en piedra santa por supuestas huellas apostólicas. Y el cronista de Copacabana, Ramos Gavilán, no duda en comparar a Cristo con una piedra sin pies, esto es, con una huaca. Simbiosis que los cristos andinos ensangrentados, como las huacas salpicadas con las sangres de sus víctimas, devuelven desde el ritual cristiano. Esta integración de los personajes cristianos en la religiosidad local tenía su expresión en la plástica. La forma abusada y lejanamente figurativa de las huacas se fundió con el naturalismo teatral barroco, en formas desanatomizadas y hieráticas, muy alejadas del sentido alocucional europeo, que eran a él como la inclusión de los santos, de María y de Jesús en el rito andino, eran a la ortodoxia moralizante cristiana. La imagen de María vinculada a la protección y a la tierra era una especie de alter ego de la madre tierra andina, como es conocido y representado en la
famosa pintura de la Casa de la Moneda de Potosí. Acá podemos ver un poco cómo estas imágenes producidas por indígenas, esta es una imagen de Juli del lago Titicaca, es en cierta manera una síntesis entre el naturalismo de la iconografía europea del momento y la tradicional forma abusada, desanatomizada de las huacas. Acá tenemos la imagen de la Casa de la Moneda, que en realidad son una serie de pinturas que hay con el tema de la Virgen del Cerro, hay unas 6 o 7 pinturas, incluso una en Zacatecas, también un distrito minero, pero mexicano. Más sorprendente es, en cambio, el hecho de que esta hibridez religiosa se haya extendido por toda la región de un modo bastante homogéneo y más aún que haya perdurado hasta prácticamente nuestros días. El estudio de la iconografía de las urnas domésticas que formaban parte del equipamiento religioso de los habitantes del altiplano muestran un curso sumamente interesante y que se explica claramente en el marco descrito. Los personajes de la historia cristiana son sujetos a un proceso de metabolización selectiva en razón de su vínculo iconográfico con las dispersas especies. Un análisis porcentual de las preferencias iconográficas en la Puna de Jujuy resaltó que, luego de la preeminencia indiscutida de María, los santos cristianos estaban representados en sus 2/3 partes por solo 3 personajes, que eran Santiago, San Antonio, que lo tiene a la izquierda, y San Juan Bautista. Lo que se debía no a razones geológicas, sino a afinidades de sus atributos o de su iconografía con algunos de los elementos justamente por los cuales se quería pedir colaboración. Eran considerados abogados o protectores del ganado, San Juan Bautista del Cordero, San Antonio en realidad una interpolación punenia de las llamas, y Santiago de los caballos. Incluso esto se testimonia en algunas de las declaraciones, la gente que dice abiertamente que hace tal fiesta o tal rito justamente para que los ayude con la reproducción de sus respectivos ganados. Estas imágenes formaban parte de rituales en los cuales se mezclaban elementos cristianos con otros provenientes de la ofrendática andina que nosotros, que acabo de describir sucintamente recién, ¿no? Solían hacerse también aquí pozos, solamente que ahora dedicados a santos o a la Virgen, donde se ofrendaban elementos de alguna manera semejantes o similares a los que se brindaban en los rituales andinos, donde además se acompañaban con oraciones en donde las imágenes de la Virgen o de la Pachamama resultaban prácticamente intercambiables, como vemos acá en esta oración recogida por Alfonso Carrizo, que se inicia dirigida a la Pachamama y termina dirigida a María. En estas fiestas también se dedicaban bailes que tenían que ver con formas rituales andinas. Voy a ver si puedo hacerles ver detalle de alguna, en la que participaban los llamados hombres suris, que eran hombres ataviados con ropas de ñandú, ahora que enseguida los vamos a ver, y que bailaban en torno de las imágenes
del mismo modo que se hacían antes en torno a ellos. Bien. Como vemos entonces hay una marcada continuidad entre estos rituales tradicionales andinos que se prolongaron a lo largo de la colonia y el tipo de religiosidad que continúa en los Andes y en el altiplano hasta nuestros días. Basado esto naturalmente en que las condiciones no han cambiado sustancialmente, pero también en que, como decía el mismo Arriaga, la estructura religiosa formaba parte de su cultura y la mamaban en la leche. He hecho hace unos años una comparación entre un ritual dedicado a Santa Lucía en un oratorio en el campo, en la Puna, y la fiesta de la Señalada, que es una fiesta para marcar el ganado, tradicionalmente andina, y la estructura celebratoria era prácticamente idéntica, incluyendo procesiones rituales por los espacios, ofrendas, la corpachada, que es las oraciones en frente al pozo donde se hace la ofrenda. Todo esto, naturalmente, en relación, en el caso de Santa Lucía, con una imagen cristiana. El modo en que las imágenes son expuestas, para terminar, en los oratorios domésticos, es por demás significativa de esta sincretización. Los santos, Cristo y la Virgen aparecen sepultados virtualmente en una variada mezcla de elementos que van desde estampitas y medallas a flores, pájaros, plástico, plumas, tejidos, símbolos patrios y facturas de luz. Los nichos de los santos se convierten en expositorios ofrendáticos, donde los elementos que el devoto juzga admirables y deseables son incorporados como un todo a la imagen religiosa, que debe interceder para que su existencia se concrete. Es claro que nada queda aquí de los patrones estéticos occidentales, ni en sus formas ni en sus conceptos. Las tipologías iconográficas teatrales que los artistas barrocos habían aportado a los Andes, dirigidas a mover el fervor y exaltar vívidamente virtudes o ideas específicas del mundo cristiano, puestas a lo vivo, como decían los contratos, es decir, de modo naturalista, ha dejado lugar a una caótica colección de expectativas y deseos representados de modo directo, y que no solo ocultan, sino que también dan carácter propio a las imágenes. Acá tenemos unas imágenes de la Virgen de Iglesias de la Puna, donde vemos cómo todos estos elementos que forman parte de las ofrendas actuales, podríamos decir, prácticamente sepultan a la imagen, tal como ocurría a menudo en los rituales, en donde las imágenes eran también sepultadas o encerradas en espacios crípticos a donde se llevaban las ofrendas. Este Cristo de Icho, que como vimos era una de los vegetales sagrados de los Andes, sintetiza de alguna manera esta idea de fusión entre la idea de sacrificio andino, donde la crucifixión es un elemento central, el sacrificio cristiano, y es la idea de sacrificio andino, donde estos elementos formaban parte de las ofrendas que se entregaban. Son dos mundos muy diversos, pero igualmente desamparados. Lo interesante es que esto ha seguido funcionando durante la colonia, incluso en relación con
la situación de los templos. Acá vemos, por ejemplo, el templo de Casabindo, que como ustedes ven, reitera la forma del Cerro Liriste que está atrás, que era un lugar de habitación de las huacas de la zona. Entonces, la iglesia está pensada prácticamente como una duplicación del espacio sagrado del cerro. Incluso, a principios de este año, yo he pasado por Sitios de la Puna y en Tafna, un pueblo apenas poblado, estaba justamente haciendo la fiesta de la señalada, donde se puede acá ver el pozo de la ofrenda y las bebidas, ya no es chicha, sino que es el vino envasado y fernet, que se le ofrece junto con coca y junto con alimentos de distinto tipo, justamente para que los cabritos se reproduzcan. Este es un casamiento ritual. Esto es enero de 2020 en la Puna de Jujuy. Finalizando, la idea un poco de la exposición ha sido poner de manifiesto cómo el desamparo de la vida en los Andes ha llevado a buscar estas soluciones sobrenaturales o rituales que, más allá de las propuestas sociales o de las propuestas técnicas, colaboren a hacer la vida posible. Como el marciano de Bradbury, que tomaba la forma de la ilusión de sus interlocutores, el arte y la religión han sido siempre espacios donde los deseos, las expectativas y las asechanzas de la vida se transmutaron en formas simbólicas, que están ahí para poner a la vista la belleza y la violencia del mundo, la impiedad del tiempo, la fragilidad de la vida y la inexhaustibilidad de las cosas. Muchas gracias. Termino acá la exposición y querría, si es posible, porque a veces andan y a veces no, pasarles 2 minutitos de un video que es una película de Jorge Prelorán, hecha en 1967, sobre Hermógenes Cayo, este imaginero de la Puna, en donde van a poder ver un poco en vivo cómo este culto a María, en este caso, remeda muy de cerca los rituales de lucha contra el desamparo. Hay que adorar a la Virgen, para que mire. Alabado sea el Santísimo y sacramento del altar.
Dios te da la vida y nació en el portal de la Virgen concebida. Profesor, muchas gracias por su charla, por su presentación, realmente muy interesante y muy al hilo incluso de lo que esta mañana ya veníamos abordando. Ahí tenemos un par de comentarios y una pregunta, pero yo quisiera empezar por una reflexión que me parece que está anclada a su presentación y que se demuestra en el conjunto de imágenes que además que tienen una línea de tiempo que llega hasta la contemporaneidad. Pues esas imágenes de enero dan cuenta de ese mismo asunto que sigue existiendo y pervive. Y tiene que ver con esta idea del pensamiento mágico, ¿no? Que se ha estudiado de manera pues, intensa en muchos momentos históricos, incluso en el siglo XIX fue uno de esos focos de interés principal, en el cual se trata de analizar cómo el pensamiento primitivo, también es en esa sinonimia de pensamiento mágico con pensamiento primitivo, existe como un antecedente de lo que hoy conocemos como pensamiento racional, pero cuando usted presenta las imágenes de enero da uno cuenta que no hay tal antecedente, que son capas que se solapan unas con otras, que siguen perviviendo, que incluso las costuras que las juntan, a pesar de las grandes diferencias que uno puede percibir de cruces culturales, finalmente no se ven, o sea, las costuras no existen y parece todo como muy en una amalgama bastante natural, y eso lo vemos ahí en la evidencia. No hay fractura entre un lugar de pensamiento mágico religioso venido de Europa con el pensamiento mágico religioso que se encuentra aquí. Se produce finalmente lo que Gardiazabal denominó en su momento la cita de las magias, que incluso trae una tercera componente que es el del negro, que trae otra carga de simbologías muy fuerte. ¿Usted cómo percibe esa, digamos, pervivencia del pensamiento mágico en las contemporaneidades y en esa lógica que podríamos llamar de fragilidad, ¿no? El pensamiento mágico aparentemente era frágil, pero demostró que no lo era. Usted mismo mencionó al principio que estas condiciones míticas de digamos, de la concepción del mundo generaron de algún modo que la llegada de los invasores fuera más fácil, ¿no? Que abriera el camino. Pero luego, de una manera que podríamos llamar tramposa, o sea, de una manera siempre por debajo, subversiva, estas formas de apropiación de la realidad se fueron imbricando en la estructura visible y siguieron existiendo y siguen existiendo. ¿Usted cómo ve esa relación? Sí, bueno, hay una cuestión que yo creo que es muy importante en este proceso histórico específico, que es un poco, para empezar, la flexibilidad andina desde el punto de vista religioso, ¿no? Lo cual no solo abre las puertas a la incorporación de cristianismo, sino que también abre las puertas a la andinización del cristianismo, ¿no? Porque en realidad lo que hay es más bien en realidad la religiosidad cristiana andina, diría yo, fagocita el cristianismo y utiliza sus gestores, sus héroes, sus santos, para sus propias ideas, sus propias concepciones y sus propios fines. Por otro lado, hay otra cuestión, yendo a la contemporaneidad, que es la supervivencia de los modos de vida, de los modos de trabajo y de los modos de producción, lo cual hace que también persistan las creencias y las visiones vinculadas a ellos, ¿no?
Y por otro lado, creo yo también que hay el pensamiento mágico es parte del pensamiento humano, ¿no? Independientemente de la religiosidad o no. Es decir, ninguno de nosotros vio un átomo. Digamos, cada cultura tiene un sistema de creencias en el cual deposita la confianza de que da explicaciones de las cosas. Y esas explicaciones, bueno, pueden ser más o menos coherentes, pueden funcionar mejor o peor, pero en general están más o menos ligadas a las circunstancias de cada comunidad y de cada sociedad, ¿no? Aunque a veces, como ahora lo ha mostrado el COVID-19, los sistemas de salvaguardia despistan y nos dejan expuestos a la inclemencia, ¿no? Pero no hay en realidad, en principio, digamos, no hay una incoherencia entre la supervivencia de los rituales y de los mitos y de este pensamiento mágico con las condiciones, porque además las condiciones no han variado mucho. Están variando ahora realmente. Ahora cuando fui en 2020, hacía unos años que no andaba por la Puna y realmente he notado que la influencia de Internet, de la televisión, de los teléfonos y todo esto, está cambiando las pautas de vida, pero esto ahora, ¿no? No era así en 1990. ¿No? Entiendo, y podríamos casi que atribuir esa, digamos, dinámica de relación entre domesticación del mundo y, digamos, como una necesidad humana básica, y la falta mejor dicho, la evidencia de la falta de esa capacidad de control, un poco en términos de lo que decía Freud cuando atribuía a la magia, digamos, tal condición que él decía que la magia fue la primera tecnología del hombre, lo que le permitió en su momento poder establecer sobre la realidad una cierta sensación de dominio que le permitió digamos, interactuar con fuerzas con las cuales no tenía realmente ninguna capacidad de incluso establecer comparación a través de algunos sucedáneos que le permitían, de forma simbólica, establecer una relación en términos de control. Usted mismo lo mencionaba en esa relación entre dar, o sea, hacer los sacrificios y también pedir, ¿no? Pedir para justamente tener una serie digamos, de consecuencias que fueran muy directas. La magia, digamos, podríamos decirla siguiendo la línea de Freud, era una tecnología de control cercano, decía que está relacionada con el control inmediato de los fenómenos de la realidad que están próximos. No se trata de un fenómeno abstracto o ajeno, sino de un asunto realmente muy de lo pragmático, controlar la lluvia, que crezca la planta, que no te haga daño el oponente a través del mal de ojo o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Digamos que ese es el mecanismo y que usted lo presenta en las maneras en las cuales se produce, en este caso, pues en su versión andina. Sí, sí. Pero bueno, realmente creo que el nombre del seminario es muy bueno, ¿no? Porque la fragilidad es inherente a los hombres, ¿no? Y digamos, nosotros en cierta manera pensamos estar un poco a resguardo, pero bueno, estamos viendo que esto tampoco es así, ¿no? Y la búsqueda de controlar las situaciones y de tener ciertas maneras de monitorar los daños o los problemas o las amenazas, digamos, de parte de la conducta humana, ¿no? Y ha sido siempre así, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta de Mónica Ortiz, desde ese punto de vista, digamos, del uso de este tipo de mediaciones. Ella pregunta cuál era el carácter simbólico de la Pachamama, o sea, cómo se entiende. Sí. Esa es Sí, la Pachamama era una deidad, bueno, femenina y que estaba ligada a la tierra, y por estar ligada a la tierra estaba ligada a la producción de la tierra, es decir, a los cultivos, básicamente, ¿no? Formaba parte de los rituales ya lo dicen los cronistas en los siglos XVI y XVII,
y sigue siendo todavía actualmente una figura de culto dentro del área andina. Por ejemplo, la gente cuando va a hacer un viaje o va a hacer algo importante, una acción importante, tira un poco de vino, de cerveza o lo que sea a la tierra, justamente para alegrar a la Pachamama y para obtener buena disposición en la actividad que va a hacer. Y acá en todos los Andes son comunes lo que se llaman apachetas, que son pequeños conos de piedra formados por la gente misma que al pasar va tirando piedras que van haciendo un montículo y que son también imágenes de culto a la Pachamama destinadas a pedir su favor, ¿no? Y esto ha sido ligado naturalmente con la Virgen, que dentro del universo cristiano tiene un papel similar. Si la Virgen tiene un papel protector, la Virgen es la abogada de los pecadores. Todas las cofradías dedicadas a la Virgen le pedían que descendiese a sacar almas del purgatorio. Es decir, era un pedido de ayuda a los hombres, más bien en un sentido, si se quiere, moral o escatológico, pero que en definitiva tenía un papel similar. Y entonces esto va a llevar una amalgama desde el punto de vista formal. Ustedes han visto, yo no pasé ahora, pero son muy comunes la utilización de estas imágenes de María con grandes mantos triangulares, en donde su forma se aproxima a la de los cerros, tal como en el caso de la pintura esta de Potosí está puesto explícitamente, ¿no? Pero aunque no esté dicho, las imágenes de María suelen recordar a los cerros, que era el sitio de la tierra y de la habitación de la Pachamama. Incluso no solo en el mundo andino, también en México. El santuario de Santa María Tonancintla, por ejemplo, cerca de Cholula, está dedicado a Tonantzin, Tonantzin era una especie de Pachamama mexicana, una diosa femenina de la fertilidad y de la tierra, ¿no? Es decir, que esta es una simbiosis que se da tempranamente y que, bueno, perdura todavía, ¿no? Y tenemos una pregunta de Milena Aguirre, justamente haciendo referencia a cómo perviven en la contemporaneidad de ese tipo de prácticas, y también de Jaime Ruiz Solórzano, preguntándose por cómo existen en la contemporaneidad. Y yo, digamos, en esta lógica que usted ha planteado, pues digamos que uno históricamente se ha dado cuenta cómo en algunos momentos del pensamiento humano se han intentado programas desmitificadores, ¿no? En el periodo decimonónico, por ejemplo, todo el tema de la positividad o el pensamiento positivo está en función de desmitificar el mundo, cómo lograr eliminar de la condición humana ese pensamiento simbólico que aparentemente no tiene causación, que es irracional, que está por fuera de las causas de la lógica. Y claro, ese pensamiento, esa intencionalidad de la modernidad, del proyecto moderno, finalmente cayó en la nueva mitificación de otras fuerzas. Yo soy investigador en el campo de la fotografía. La fotografía se inventó en el siglo XIX como parte de ese proceso de desmitificación del mundo, intentando crear un sistema de representación que fuera completamente automatizado por fuera de la capacidad de representación. Y finalmente la fotografía es uno de los dispositivos que existen hoy más simbolizados, más llenos de carga simbólica que uno pueda realmente concebir y utilizar. En los mismos rituales andinos y de cualquier religiosidad, el uso de las fotografías forma parte muy cotidiana de ese tipo de prácticas y de usos y de formas de aplicación. Entonces, digamos que esas pervivencias tienen mucho sentido. O sea, el pensamiento mágico se solapa al pensamiento racional, y esas costuras realmente no hay posibilidad de desconectarlas. Ahora, una de las preguntas que aparece aquí es, ¿eso cómo se traslada al arte? ¿Usted cómo lo ve en el traslado al arte? Ya nos mostró varios ejemplos, digamos, de piezas, pero digamos, en un sentido más extenso, ¿usted ve ese traslado a las prácticas artísticas de una manera que resulte clara?
o por lo menos que podamos evidenciar? Bueno, el arte ha sido siempre, en cierto modo, parte de la estructura mítica del pensamiento, ¿no? Entonces, creo que por suerte no podemos dejar de creer en los mitos. Afortunadamente, el racionalismo y la sociedad tecnocrática no puede acabar con los mitos y con el sentido de la ilusión que alienta a todas las personas. Entonces, el arte, digamos, es una parte indiscutible de esto, ¿no? Porque en realidad, más allá de que eventualmente el arte pueda y trabaja con hechos de la experiencia cotidiana, el arte es siempre una visión en cierta forma simbolizada y por lo tanto traspuesta de la experiencia, ¿no? Realmente creo que si hay un terreno en el cual el sentido del mito sigue vivo, es en el del arte. Aún en el del mito del desposeimiento, ¿no? Porque en cierta manera el arte contemporáneo es una crítica a la tradición artística, pero aún el desposeimiento es también una forma mítica, ¿no? ¿No? Como dice Machado, esa segunda inocencia que da el no creer en nada, ¿no? Y en ese sentido creo que el mito del arte es quizás los que mejor, uno de los terrenos donde mejor se expresa, ¿no? Esta visión un poco trascendente, ¿no? de la práctica y de la experiencia cotidiana, ¿no? Incluso en un sentido eminentemente práctico. Podríamos casi que llevarlo a la lógica que planteaba de esta idea del arte, más bien de la magia como tecnología, porque cuando uno revisa los mitos de origen del nacimiento del arte, por decir el caso, uno de ellos, de los más reseñados, que es el mito de Plinio el Viejo, cuando cuenta la historia, que además es un relato, es un cuento, cuenta la historia de la hija de Dibutades, un alfarero, que ante la inminencia de la pérdida de su amado, porque se iba a la guerra, pues lo que hace es fijar la sombra de su amado en la pared, y él dice ahí en ese relato que es la historia natural, que es un texto que él escribe, bueno, una suma de textos donde él compila todo el pensamiento de su momento histórico, estamos hablando del siglo I antes de Cristo, pues en ese relato él dice, por estas razones nació el arte, así nació el arte, y es básicamente un dispositivo mágico, ¿no? De captura, de aprehensión de la presencia del otro, sabiendo que no iba a haber manera de retenerlo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho Bradbury, y él tiene varios libros donde un concepto fundamental es el de la ilusión, ¿no? Entre otros, Crónicas Marcianas, a mi ver, en muchos sentidos es un libro sobre la ilusión, ¿no? Y la ilusión es parte nuestra, ¿no? Y el arte es el terreno justamente donde la ilusión puede proyectarse de una manera pragmática, ¿no? Y finalmente, profesor, ya no tenemos, digamos, más preguntas acá. Yo quisiera hacer referencia a una cosa que me parece sumamente atractiva en esta idea de, digamos, de solapamiento y de sincretismo que se dio pues en la pervivencia de muchas de las religiosidades y de las formas de creencia antiguas, que tiene que ver con una, digamos, concepción popular asociada a esa idea de la malicia indígena. Me gusta mucho ese concepto porque habla de cómo, de algún modo, el colonizador que se suponía más fuerte, que tenía mayores estrategias, que se suponía de un pensamiento mucho más sofisticado y
y por ende con la capacidad de dominar a los otros que se suponían de un pensamiento más frágil, incluso apegado a creencias atávicas, en fin. Finalmente son los que logran imponer su forma de pensamiento. Lo que usted decía hace un momento, esa idea de que fue la absorción de las prácticas religiosas cristianas, lo que realmente se produjo en la Puna, donde los indígenas entendieron que la resistencia no tenía sentido, es decir, que pelear contra eso no iba a dar ningún fruto y que finalmente la mejor opción era hacer uso de la malicia indígena, darle al otro lo que pensaba que estaba leyendo, pero finalmente hacer de ese tipo de escenario normativo el suyo también, ¿no? Entonces eso me parece digamos, uno de los recursos que vienen de la fragilidad, que justamente expresan esa idea de lo frágil de una manera muy clara, pero que finalmente es a través de esa condición de lo frágil que terminan por imponerse a unas formas de resistencia que terminaban siendo más burdas, justamente por lo crudas e imponentes. Sí, de todas maneras, yo no coincido mucho con la idea de que hay una actitud maliciosa detrás de esto, ¿no? Creo que realmente hay una actitud genuina en el sentido de que lo que se adopta permite ser adoptado por la cultura, es decir, entra dentro de los parámetros de lo que la cultura puede adoptar. Y por lo tanto resulta, me parece a mí, un procedimiento bastante natural y no impuesto. Fíjate vos una cosa, ¿no? Que en México, tan temprano como 1550, 52, algo así, se prohíbe a los artistas indígenas hacer imágenes de Cristo, de María y de los santos, porque las hacían muy inadecuadamente y resultaban ofensivas a la moral cristiana. Ahora, el hecho de que se prohíba, esto lo prohíbe el Concilio Mexicano, lo prohíbe también el virrey, el hecho de que se prohíba quiere decir que se hacían. Es decir, quiere decir que había una adopción genuina, pero heterodoxa, por eso se prohibían, del panteón cristiano, ¿no? Una cuestión a mi ver sumamente interesante y que muestra cómo este proceso no es necesariamente un proceso avieso, digamos, en el sentido de ocultar algo y por atrás, sino que es un proceso que responde a los parámetros de las culturas americanas, ¿no? Que es lo que dice Arriaga, ¿no? Ellos no ven mal en hacer el rito a las huacas y después ir a confesarse y orar por Cristo, no lo ven como una cosa contradictoria, ¿no? Entonces el problema, creo yo, ¿no? Que nuestro análisis de las culturas indígenas es siempre un análisis desde la perspectiva occidental. Ya, lo que es necesario acá es cambiar el foco para entender por qué pasan cosas que si no tienen solo explicación desde la lógica occidental, que es la lógica del dominio, o de la imposición, o del engaño, y esto funcionaba, me parece a mí, en otro registro, ¿no? Interesante, yo creo que ahí hay como focos de atención que uno podría incluso utilizar para hacer visibles a lo mejor escenarios que uno no ha puesto en mirada desde esa perspectiva. Me parece muy interesante, aunque hay algunas evidencias pues, que nos muestran que en efecto había un régimen disciplinario que se imponía. No estoy negando la represión ni la imposición, en absoluto. Claro. Lo que estoy diciendo es que la visión americana de esto era distinta. Ya, sí. Tal vez eso, es decir, que realmente había una matriz más blanda y que permitió, digamos, absorber un poco en la lógica de lo que Andrade, después en el 1923, hablando el brasileño Andrade, hablando del manifiesto antropofágico, decía eso: América es un lugar de absorción, de antropofagización de los regímenes ideológicos que llegan, y aquí pues no se ven las costuras, sino que todo pasa de algún modo como en unos urdimbres naturales.
para Andrade de una forma un poco más agresiva, porque él pone el inicio de la era en el día que se comieron al primer religioso. Es cierto, está muy bien. Profesor Ricardo, fue muy interesante su presentación. Nos trajo digamos, un escenario muy concreto de ejemplificación de esta idea de lo frágil, pero que finalmente creo que se expande de manera muy interesante a otros entornos culturales y realmente a la contemporaneidad, cómo perviven este tipo de formas de concepción de la realidad hoy. Y eso es, yo creo que muy interesante poderlo trasladar. Le agradecemos mucho su participación, su presencia, su generosidad en nuestro evento y claro, lo seguimos invitando para que esté presente en las siguientes charlas que estarán. Muchas gracias a ustedes por invitarme y a vos, Gabriel, en particular, por tu presentación. ¿Sí? A Carolina. Adiós. Bueno, agradecemos entonces al profesor Ricardo González por esta intervención, por supuesto también al profesor Gabriel Mario Vélez por acompañarnos nuevamente en la moderación. Los invitamos ahora a tomar un receso y regresar a las 2 de la tarde para continuar con la primera jornada académica en este 13º Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte Frágil. Al regreso tendremos al maestro Óscar Roldán Alzate con la conferencia 3, Fragilidad de la realidad, fortaleza del arte. Caso Fortuna, diálogos de extracción, economía y cultura. Nos vemos y muchas gracias.